Objetivo: garantizar que los arrendatarios y arrendadores proporcionen información que sea relevante y que las transacciones sean representadas fielmente. Alcance: esta norma será aplicada a todos los arrendamientos, incluyendo los arrendamientos de activos de derecho de uso en un subarrendamiento, excepto en arrendamientos para la exploración o uso de minerales, activos biológicos que están dentro del alcance de la NIC 41, acuerdos de concesión de servicios en el alcance de la CINIF 12, exenciones al reconocimiento, arrendamientos a corto plazo y los arrendamientos de bajo valor. En los de corto plazo, estos deben ser menores a un año, y los de bajo valor cuando el activo no es independiente y está muy relacionado con otros activos. También se da cuando el arrendatario se puede beneficiar del uso del activo en sí mismo. Definiciones: arrendamiento financiero: es el que transfiere los riesgos y ventajas esenciales de la propiedad del activo. Activo por derecho de uso: representa el derecho que tiene el arrendatario en usar el activo durante el plazo del arrendamiento. Arrendatario: obtiene el derecho de usar un activo a cambio de pagar una cuota por el uso del mismo. Arrendador: provee el derecho de usar un activo a cambio de una contraprestación. Para la identificación de un arrendamiento es importante tener en cuenta los siguientes aspectos. Si existe un activo identificado, se tiene que identificar qué objeto es el que se está alquilando bajo cualquiera de las modalidades. También, si el arrendatario obtiene los beneficios económicos, se tiene que verificar que yo como arrendataria tengo los derechos de obtener los beneficios económicos respecto al bien. También, si el arrendatario tiene el derecho de uso del bien, se tiene que verificar si se tiene el derecho de dirigir y establecer en qué y cómo quiero utilizar yo el bien. Si se cumple con estos tres aspectos, entonces estamos bajo la aplicación de la NIF 16. Si no se cumple, tenemos que buscar otra norma en que se pueda aplicar. El plazo del arrendamiento. El plazo del arrendamiento es el periodo no cancelable del contrato. El arrendatario. El arrendatario es la entidad o persona que obtiene el derecho de usar un activo a cambio de una contraprestación. Por ejemplo, don Ramón, que él tiene el derecho de usar el departamento a cambio de la contraprestación que sería la renta. Reconocimiento. En la fecha de comienzo, un arrendatario reconocerá un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento. Medición del activo. En la fecha de comienzo, un arrendatario medirá un activo por derecho de uso al coste, los cuales podrían ser los costos directos iniciales incurridos por el arrendatario, el importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento, como se describe en el párrafo 26 de esta norma. Medición del pasivo. En la fecha de comienzo, un arrendatario medirá un pasivo por reconocimiento al valor presente de los pagos por arrendamiento que no se hayan pagado en esa fecha. Medición posterior del activo por derecho de uso. Después de la fecha de comienzo, un arrendatario medirá un activo por derecho de uso aplicando el modelo del coste. Medición posterior del pasivo por derecho de uso. Después de la fecha de comienzo, un arrendatario medirá un pasivo por arrendamiento, incrementando el importe en valor de los libros para reflejar el interés sobre el pasivo por arrendamiento. El arrendador es quien proporciona el derecho de usar un activo por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. Es decir, en el contrato es la persona que alquila un bien y a cambio de eso recibe un pago. El arrendador clasifica los arrendamientos como financiero cuando se transfieren todos los riesgos y ventajas del activo, y como operativo cuando no se transfieren todos los riesgos y ventajas del activo. Arrendamiento financiero. Los aspectos que se consideran para clasificar un arrendamiento como financiero son los siguientes. Se transfiere la propiedad del activo al finalizar el plazo del arrendamiento. El arrendatario tiene opción de comprar el activo por un precio inferior a su valor razonable. Y el plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo. Reconocimiento y medición del arrendamiento financiero. El arrendador reconocerá en los estados de situación financiera
los activos que tenga en arrendamiento y serán presentados en una partida por cobrar. En la medición inicial, el arrendador deberá utilizar la tasa de interés implícita que es especificada en el contrato para poder así medir la inversión del arrendamiento. En la medición posterior, se reconocerá cada pago a lo largo del plazo del arrendamiento junto al interés implícito. En el arrendamiento operativo, su reconocimiento y medición será reconociendo los ingresos del arrendamiento de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento.